Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí. Una vez más el Evangelio nos cuenta una escena de Jesús curando en día de sábado y la reacción cerril de los maestros de la ley y de los fariseos que pedían una aplicación a rajatabla del descanso sabático. En la época de Jesús, según narra Eusebio de Cesarea, existían muchos grupos de judíos. No había un único judaísmo, por decirlo así. Y cada uno de estos grupos pretendía tener la última palabra en la interpretación de la ley. Uno de esos grupos, el más fuerte y más radicalizado, era precisamente el de los fariseos. Y se consideraron a sí mismos los mejores intérpretes de la ley porque a su vez eran sin duda los más piadosos. Y un acto de piedad, de religión, ¿no?, de devoción, era precisamente el respeto del descanso en día de sábado. Sin embargo, pasaban por alto una realidad fundamental, que Dios había entregado a Moisés la ley para salvar a los hombres. La ley es para redimir al hombre del pecado. La ley se dio para nuestra salvación. Y así Jesús, verdadero intérprete de la ley, vino a entregar un evangelio a quienes les pertenece. Y lo dijo en otra ocasión cuando explicó que había sido enviado no para los sanos, sino para los enfermos, no para los justos, sino para los pecadores. Que nosotros podemos resumir en breves palabras diciendo que el Evangelio pertenece a los pecadores, que el don de Dios es para quien lo necesita. Así como pudiéramos decir, siguiendo con esta analogía, que la medicina pertenece a los enfermos. Qué bien lo entendieron los primeros cristianos cuando llamaron a Jesús a la Eucaristía propiamente, al cuerpo y a la sangre de Cristo que se recibe en la Eucaristía, los llamaron fármakon, esa palabra griega que se traduce así por medicina. Fármakon es la medicina para los enfermos. Jesús tocó a muchos enfermos y los curó. Tenía compasión de los hombres. Es el buen médico que se desvive por sanar a sus criaturas. También en nuestra época, un poco a la manera en la que se dice en el Evangelio, que un hombre que tiene un asno o un buey que se le cae al pozo, inmediatamente se las ingenia para sacarlo, aún en día de sábado. Así también digo que en nuestra época hay una gran sensibilidad en algunas zonas por el cuidado de los animales, que no sufran, que no padezcan. Se recogen perros, se les ofrece en adopción,
se les dan muchos cuidados. Pues si esos que son animales brutos y irracionales despiertan en los hombres sentimientos de compasión, con cuánta mayor razón el Hijo de Dios tenía compasión de su criatura, el hombre. Jesús se conmovía al ver a los hombres sufrir. Él es el buen médico, o como le gustaba decir a San Agustín, el médico humilde. Como esos médicos de campo que dejando una carrera quizá exitosa, prominente en un gran hospital, por vocación, van por el mundo para ayudar a los más necesitados en las zonas más apartadas, porque tienen compasión de los hombres, incluso hasta exponen su vida, y Dios se los premiará. Jesús es el buen médico que salió al encuentro del hombre, y con su actitud, con su comportamiento, nos dejó la verdadera interpretación de la ley. San Vicente de Paúl tiene una carta memorable que se suele leer el día de su fiesta, el día de su conmemoración en el oficio de lecturas, donde dirigiéndose a sus hermanos, a sus hijos propiamente, ¿no?, a los religiosos vicentinos, les explica cómo si están en oración, por ejemplo, y vienen a avisarles que un pobre, un enfermo, un menesteroso los necesita, que no tengan miedo de dejar la oración para acudir a aquel necesitado, porque se pasa de atender a Cristo en la oración para atender a Cristo en el pobre, en el enfermo, en el indigente. Es el mismo Cristo. Que Jesús no vino por los sanos, sino por los enfermos. La ley nos fue entregada para remediar nuestros males. Y quizá el mayor de los males es, como dice el Siráside, la soberbia. La soberbia, dice el libro del Siráside, es la raíz de todos los males y está enterrada, como están las raíces de un árbol, y se le notan sus ramas, que son ramas secas que se extienden en la superficie. Y esas ramas son la indiferencia, la descortesía, la prepotencia, el desdén, todo aquello que contradice la caridad, la compasión, la benevolencia. Al final, el orgullo está en la raíz de una falsa devoción, de una falsa religiosidad. Jesús, en cambio, es la semilla humilde, como la semilla del grano de mostaza, y ha echado buenas ramas. Y esas ramas se manifiestan, tienen forma de cobijo, de amabilidad, de alegría. Son esas ramas que hacen la vida amable a los demás. Son las ramas que hacen que los demás hombres se nos puedan acercar. Así pues, mientras Jesús entró un sábado en una casa para comer, vio a un hombre enfermo y tuvo compasión de él, y sin que nadie se lo pidiera, se adelantó para proponerles una cuestión de interpretación de la ley, pero sobre todo para curar a aquel enfermo. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este rato de oración.
te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí.